6 temas diferentes, o cosas diferentes entre sí. La unidad uno es la que tiene un poco la parte de C++, que es lo que les hablaba, que la idea es que ustedes aprendan los principios de la programación orientada a objetos, los entiendan, y aprendan C++ y lo entiendan y puedan empezar a usarlo. Esa es una parte de la unidad uno. La otra parte de la unidad uno continúa aplicando los conceptos aprendidos en C++, poder verlos en un framework de trabajo, un framework de desarrollo, que se llama Qt, ahora miramos un minuto, y lo puedan usar para poder desarrollar programas. La unidad 2, que este año la voy a dar primero, la unidad 2, que este año la voy a dar primero, antes que la unidad 1, antes que la parte C++, habla de los sistemas de control de versiones. No sé si los conocen, pero hoy en día cuando se programa, digamos, se almacenan los archivos de código, el código fuente, se almacenan digamos, en lugares que permiten traquear las diferencias o los diffs o las cosas que hace un desarrollador y otro, poder ver las diferencias y poder mergear cuando un programador hace una cosa y otro programador hace otra en un mismo archivo, poder ir mergeando y ir viendo, haciendo un control de cambios de todas las cosas. Eso es lo que llama un sistema de control de versiones o un software configuration management o gestión de configuración de software. Todos esos son más o menos sinónimos de lo mismo. Puntualmente vamos a ver un poquito de teoría de eso a nivel conceptual y después vamos a ver uno en particular que es el que se usa hoy en día. Antes había varios que digamos, se usaban y se fueron, ¿cómo decirlo? Fue madurando, salió digamos, un primero de estos que era open source. Había comerciales, había muchos, ¿no? Pero había uno de los, en la línea open source había uno que fue el primero que salió. Después fue superado por un segundo y finalmente esto cambió a otro que es lo que se usa hoy en día. Vamos a ver un poquito esa cadena, ¿no? De cómo es. Eso es lo que es la unidad 2, que es lo primero que vamos a ver. Y quiero que este año lo veamos primero para que lo puedan empezar a usar cuando empiecen a trabajar con la unidad 1. Cuando empiecen a usar la unidad 1, la idea es que puedan empezar a hacer ejercicios, puedan empezar a codificar un poquito en C++, un poquito objetos, y que usen Git para poder almacenar todo lo que ustedes van haciendo. Así que esa es la unidad 1 y la unidad 2. No sé si alguien escuchó hablar de Git, porque hoy en día está recontra utilizado. Yo hoy fue la primera vez que lo instalé, estuve varias horas tratando de hacerlo andar. Bueno, bueno, acá, buenísimo. Acá vamos a ver un poquito de eso. Un poquito de la parte teórica, yo después de la parte práctica voy a explicar también un poquito, como para que ustedes tengan los conceptos básicos y puedan empezar a usarlo, y después nada, hay que romperse la cabeza y usarlo nomás. No queda otro. Entonces, esa es lo que vamos a ver en la unidad 2. En la unidad, que es lo primero que vamos a ver, la unidad 3, y esto sí voy a respetar el orden, va a ser la tercera cosa que vamos a ver, trata sobre UML. UML es otro lenguaje, pero no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de modelado. Y sirve para modelar software. Cuando uno es un arquitecto, hace planos para mostrar lo que quiere hacer. Uno ve el plano, entiende el plano digamos, básicamente el plano es un mecanismo de comunicación entre un arquitecto y un cliente del arquitecto, una persona que quiere hacer una casa. Entonces, ese plano está hecho con algunos estándares o alguna forma en que todos entendemos qué es, ¿no? Cuando vemos un dibujo de una casa en un plano, más o menos todos entendemos qué es. Bueno, esto es lo mismo, UML es lo mismo, pero para software. Básicamente nos presenta un montón de diagramas de cómo modelar software y qué documentar cuando queremos documentar software. UML de por sí son una serie de diagramas con una serie digamos, de conceptos o de cómo usarlos o de qué significan cada uno de los elementos del diagrama. Nosotros vamos a ver no solo UML, sino vamos a ver un poquito más, que es cómo conviene o cómo se puede documentar ese software utilizando UML. Vamos a ver algunas alternativas de cómo hacerlo. Bueno, todo esto digamos, esta unidad podría ser, digamos, una carrera en sí.
hay gente que se dedica, que profundiza este tema y se dedica a dar charlas y capacitaciones y demás cosas respecto a estos temas. En la unidad 3, ¿no? Me refería. La unidad 4 lo mismo. Vamos a ver patrones de diseño. ¿Qué son los patrones de diseño? En la unidad 4, o sea, una vez que entendamos lo que es la programación orientada a objetos y entendamos lo que son los diagramas en UML y cómo leerlos y cómo entenderlos, lo que vamos a ver es cómo hacer un diseño de cosas, cómo hacer un diseño de cosas, de software, digamos, que tengan que ver con software, aplicando soluciones comunes. Nosotros en el software, cuando querramos hacer algo, nos vamos a encontrar con problemas, y hay problemas que son similares entre todos los productos de software que se hacen, con lo cual ya hay soluciones pensadas para cada uno de esos casos. Entonces vamos a ver puntualmente un libro que es de patrones de diseño, que salió a fines de los 90, creo que fue el 96, 97, después lo miramos, que bueno, ese es el pilar de un montón de cosas que surgieron después, pero siempre se habla de patrones de diseño. Nosotros vamos a ver principalmente los que están en ese libro, y vamos a ver algunos de ellos, pero eso siguió, digamos, siguió y ha evolucionado, y después hay patrones de diseño para un montón de temas. Qué sé yo, en ese año, por ejemplo, no había tantas aplicaciones web. Entonces, los patrones de diseño, si bien son aplicables a aplicaciones web, digamos, hay muchas otras cosas que también serían aplicables a aplicaciones web. Entonces salieron otros patrones de diseño más nuevos que son por ahí más adaptados o más acordes a las aplicaciones web. Lo que vamos a ver ahí son patrones de diseño que se usan en lo que es la programación orientada a objetos. Y eso, básicamente lo que trata esta unidad, es como cuando tenemos un problema dado, nosotros pensamos en una sola cosa, en un punto C que lo resuelva, y esto o sea, lo que cuesta mucho es que las soluciones que plantea es dividir ese problema en un montón de puntos C distintos para lograr reusabilidad, para lograr mantenibilidad, etcétera. Esa es la parte compleja de esto, ¿no? Que ustedes lo que van a decir es, che, pero yo quiero solucionar esto puntual que tengo, entonces programo esta línea de código y ya lo termino. Y patrones de diseño plantea digamos, hace un planteo diferente. Es decir, plantear una solución que pueda servir para arreglar ese problema que se tiene, pero que además sea escalable y que cuando haya modificaciones sea fácil hacer esas modificaciones. Estoy resumiendo, ¿no? Muy rápidamente eso. Hay mucho más para hablar de patrón de diseño, pero por ahora eso es lo que vamos a ver. Esa es la unidad 4, que es la última unidad así pesada que vamos a estar viendo. Esa creo que es la más pesada, ¿no? Las primeras dos son pesadas, pero un poquito menos. La 3 es bastante pesada y la 4 es la más pesada de todas. Y después vamos a ver digamos, una clase por unidad o dos clases por unidad, y dependiendo un poco los tiempos y cómo estemos y demás. Vamos a ver dos temas más, dos cosas más que son importantes, que son más englobadores de todos, y que son por ahí un poquito más rápidos de dar, son un poco más teóricos, y bueno, yo trato de dar ejemplos y demás, pero son más difíciles de que nosotros los podamos llevar a la práctica de manera rápida, porque bueno, en algún momento, digamos, tenemos 4 meses de clases que son un poquito menos, ¿no? Por los parciales y demás. Así que la unidad 4 lo que habla es de lo que son arquitecturas y estilos arquitectónicos. En qué, digamos, cómo se puede armar una arquitectura de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que uno quiera solucionar o lo que uno quiera maximizar en la solución. Y ahí vamos a ver un poco de qué es lo que hablamos cuando hablamos de arquitectura. Que también se suele hablar de arquitectura de software, pero sin entender de qué se trata la arquitectura de software. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a ver distintas arquitecturas y las ventajas y desventajas que tienen cada una de estas arquitecturas. Ahí tienen escrito en la unidad 5, hay algunas que son las que vamos a estar viendo, pero hay otras. De vuelta, en esta unidad hay libros y libros enteros, y hay digamos, especialidades
de desarrollo de software que hablan solamente de arquitectura de software. Nosotros los vamos a ver en una o dos clases, nada más. Que la idea es que tengan, digamos, los conceptos fundamentales de qué se trata la arquitectura de software. Y por último, y acá siempre tengo una duda si no hacer algo de esto al principio, pero es un problema, porque se mezclan muchas cosas. O sea, lo ideal sería avanzar con cada una de estas cosas en paralelo, eh, para poder ir aplicando, ¿no? Ir aplicando todos estos conceptos en algún ejemplo. Pero bueno, hay que darlo de forma serializada, unos conceptos primero y otros después. La unidad 6, digamos, habla de muchas cosas, es un popurrí de un montón de temas que quedaron sueltos, por decirlo de una manera, pero habla un poquito de lo que son los requerimientos, de qué es lo que es validar y verificar un software, de qué es la trazabilidad cuando hablamos de software, de qué herramientas son las que se usan, de cómo se prueba el software, qué tipo de pruebas son las que se hacen cuando hablamos de software, de qué errores son los que podemos encontrar, de cuál es el costo de encontrar y corregir esos errores. Me da risa porque yo en una universidad enseño una de estas cosas y, o sea, justamente los costos de la corrección de los errores. Y bueno, como saben, yo trabajo en INVAP. Bueno, no sé si todos sabían, pero trabajo en INVAP, soy desarrollador de software, o era desarrollador de software, ya estoy desarrollando muy poco. En realidad no estoy desarrollando ahora. Pero una de las cosas que trato de hacer es explicar, no hacia abajo a la gente que lo hace, sino hacia arriba a la gente que toma las decisiones, es de los costos de ahorrar en no verificar el software. Entonces, yo voy a enseñar un par de cosas acá y ahí voy a aprovechar y sacar un par de ejemplos de las cosas que no hay que hacer por experiencia propia, digamos. Pero bueno, en todos lados es así. Pero por lo menos para que ustedes entiendan y sepan los conceptos. Después la aplicación de eso siempre está atada a alguna eh, decisión comercial o por el costo en plata de hacer una cosa o no hacer otra, ¿no? Pero vamos a